El conflicto en Oriente Medio ha vuelto a manifestarse con fuerza. El ataque de represalia de Irán contra el territorio de la Tierra Prometida no solo destruyó una serie de objetivos, sino también las habituales estructuras geopolíticas. Resultó que Teherán no es en absoluto el actor intimidado que intentaban presentar. Puede contraatacar. Y si antes se creía que el espacio aéreo sobre Tel Aviv estaba protegido por una especie de cúpula de hierro mágica, ahora la realidad ha introducido correcciones. La cúpula, como se vio, es perfectamente penetrable. Sin embargo, no se trata solo de tecnología, sino de un cambio en la agenda global. Mientras una parte sigue aferrándose a la ilusión de la inviolabilidad, la otra acumula argumentos pacientemente. Y cuando llega el momento de presentarlos, el mundo entero se paraliza en espera. Mientras tanto, para Rusia el nuevo conflicto en Oriente Medio ha supuesto un regalo inesperado. Se ha abierto una ventana de oportunidad que permitirá a Moscú cambiar el curso del conflicto en Europa del Este y fortalecer su posición geopolítica. Pero vayamos por partes. Durante muchos años, la cúpula de hierro se presentó como algo más que un simple sistema de defensa aérea. Se convirtió en una marca, un símbolo de orgullo tecnológico, la tarjeta de presentación de la doctrina de defensa de la Tierra Prometida. Se comparaba con un escudo impenetrable. En cada presentación, en cada reportaje televisivo, se transmitía la confianza. Ninguna amenaza pasaría, todo sería interceptado. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, introdujo sus propias correcciones. Desarrollado por la empresa Rafael y puesto en funcionamiento en 2011, el sistema Iron Dome, originalmente Kippat Barcel, fue diseñado como respuesta a la táctica de lanzamientos masivos de proyectiles rudimentarios. Su objetivo principal era interceptar misiles de corto alcance que podían ser lanzados desde zonas cercanas. Y hay que reconocerlo. El sistema cumplió su tarea con bastante éxito. Según diversas estimaciones, en los primeros años de operación, la eficacia de la interceptación alcanzó entre el 85% y el 90%, y en algunos casos incluso más. No obstante, la característica clave del sistema residía en su selectividad. La cúpula no reaccionaba a los misiles cuya trayectoria indicaba una caída en zonas deshabitadas. Precisamente esta particularidad permitía lograr un alto porcentaje de interceptación. El sistema ahorraba municiones al no gastarlas en amenazas que no causarían daño. Pero esta estrategia tiene un límite, y ese límite resultó estar relacionado con la intensidad del ataque. Irán aprovechó este error de cálculo. Según analistas occidentales, Teherán empleó varias oleadas de fuego de salvas, lanzando en total hasta 300 misiles diferentes. Entre ellos, había tanto cohetes convencionales como misiles balísticos más complejos, así como vehículos aéreos no tripulados que distraían la carga principal. Toda la estrategia consistía en sobrecargar la cúpula, es decir, cuando el sistema es físicamente incapaz de procesar todos los objetivos simultáneamente. Ni los algoritmos de prioridad ni la automatización ayudaron. Un verdadero caos comenzó en el cielo sobre Tel Aviv. El golpe principal no fue el hecho mismo del impacto, sino dónde aterrizó. La zona de Kiria no es solo un centro administrativo, es un centro de coordinación, el lugar donde se ubican las estructuras clave de defensa y seguridad. La comparación con el Pentágono es bastante apropiada. Para un observador externo, un impacto en un objetivo así es una demostración de la vulnerabilidad de todo el modelo de defensa. Incluso si el daño es mínimo, el hecho de la penetración a través de una defensa que se consideraba impenetrable ya es una derrota. Y no tanto técnica como reputacional. En los videos que circularon en la red, se ve cómo actúan los misiles interceptores, cómo el cielo está literalmente surcado por sus estelas. Pero también se ve otra cosa. Parte de los objetos alcanzan su objetivo. Esto pone en duda no solo las declaraciones de marketing, sino también la filosofía estratégica de la cúpula. Si el sistema no puede hacer frente a un ataque masivo, significa que solo funciona en escenarios limitados. Y si el enemigo es capaz de ir más allá de esos límites, el sistema se vuelve predecible y vulnerable.
La cuestión no es solo tecnológica. La recarga manual, la necesidad de una respuesta operativa, las municiones limitadas, todo esto es un factor humano y logístico. Es imposible construir una defensa absoluta cuando te bombardean con cientos de proyectiles. Y no solo te bombardean, sino que lo hacen teniendo en cuenta tus algoritmos. Sabiendo que el sistema primero reconocerá la amenaza, luego determinará su trayectoria, luego evaluará el posible daño y solo entonces reaccionará. El enemigo tuvo tiempo para aprender esta matemática, y por lo tanto, para encontrar lagunas. El efecto fue doble. Por un lado, la Tierra Prometida logró derribar la mayoría de las amenazas. Por otro lado, varias penetraciones clave dieron motivos para revisar tanto la estrategia como la propia idea de seguridad. Si antes parecía que un bombardeo podía ser masivo pero ineficaz, ahora quedó claro que, en ciertas condiciones, incluso un 5–10% de los objetos que logran pasar pueden causar un daño significativo. Y lo más importante, provocar un efecto psicológico. Pánico, críticas, dudas sobre la eficacia. Las tecnologías no son eternas. Incluso los mejores sistemas quedan obsoletos, especialmente si el enemigo se adapta. La sobreestimación de las propias capacidades es el principal enemigo de cualquier concepto de defensa. Y en este sentido, la cúpula de hierro fue víctima de su propio éxito. Funcionó demasiado tiempo sin fallos graves. Fue un icono durante demasiado tiempo. Y como todo icono, un día se encontró con una realidad en la que lo importante no son las leyendas, sino el resultado. En este contexto, resulta evidente que incluso las tecnologías de defensa más avanzadas necesitan una revisión crítica. No solo una modernización, sino un replanteamiento. De lo contrario, cada nuevo ataque no solo será una prueba de resistencia, sino también una demostración de lo rápido que se desvanecen las ilusiones. Mientras tanto, para Donald Trump, lo que sucede en Oriente Medio no solo ha sido un desafío de política exterior, sino también una prueba de choque de política interna. Él, un hombre acostumbrado a la retórica dura y a la confianza en su propia excepcionalidad, se encontró en una situación en la que sus palabras sobre resolver todo en 24 horas sonaron particularmente inoportunas. Su declaración de que es capaz de poner fin a cualquier conflicto internacional en el menor tiempo posible, antes provocaba el entusiasmo de parte del electorado. Ahora, en cambio, genera perplejidad. La promesa de paz se ha convertido en una serie de escaladas. En medio de la escalada, la situación comenzó a cambiar más rápido de lo que los informes matutinos podían seguir. Mientras la administración Trump seguía fingiendo que el proceso diplomático con Irán estaba vivo, la evacuación del personal estadounidense parecía poco más que una formalidad, una señal destinada a asustar, pero sin ir acompañada de acciones. En Teherán, esto se interpretó precisamente como un gesto de presión que no implicaba un conflicto real. Esto explica el grado de sorpresa para la parte iraní cuando comenzó el ataque desde la Tierra Prometida. El supuesto teatro de la diplomacia se quedó sin telón y el telón se vino abajo. Al mismo tiempo, en el ámbito mediático de EEEUU, la reacción a los acontecimientos fue difusa. Los medios conservadores que antes apoyaban a Trump incondicionalmente, ahora comenzaron a hacer preguntas incómodas con cautela. ¿Cuál es el verdadero papel del presidente en lo que está sucediendo? ¿Por qué no se logró prevenir una nueva espiral de conflicto? ¿Dónde está ese control de la situación del que tanto se hablaba en los discursos de campaña? Y estas preguntas ya no provienen de los oponentes, sino de quienes hace apenas un año llamaban a Kakika. Trump, la última esperanza de paz. La fractura surgida dentro del propio núcleo electoral de Trump es especialmente notoria en el llamado Grupo MAGA, la parte más leal y, al mismo tiempo, más sensible de sus partidarios. Mientras unos exigen medidas de represalia y demostraciones de fuerza, otros insisten en un retorno urgente a la diplomacia. Este conflicto interno ha puesto de manifiesto un viejo problema del escenario político estadounidense: la brecha entre las imágenes y los resultados. La imagen de un mundo en el que el presidente detiene las guerras de inmediato se desmorona al chocar con una realidad donde los adversarios actúan según sus propias reglas.
El establishment financiero y empresarial de EEE-UU observa todo lo que sucede con franca preocupación. La perspectiva potencial de un conflicto bilateral, tanto en Europa del Este como en Oriente Medio, genera temores sobre la estabilidad de los mercados, la logística del suministro de energía y la previsibilidad general del panorama global. Y si antes se creía que Estados Unidos podía controlar varias direcciones al mismo tiempo, ahora la pregunta es diferente. ¿Habrá suficientes recursos para al menos no perder el control en una sola de ellas? A nivel de política interna, la situación tampoco inspira confianza. A Trump no le queda espacio para formulaciones ambiguas. Si sigue eludiendo las respuestas directas, sus oponentes, tanto dentro como fuera del partido, lo utilizarán como argumento de su incapacidad. Sus partidarios esperan acciones, sus críticos, la confirmación de su razón. Y el propio Trump, al parecer, elige una táctica de distancia. No intervenir, no comentar, apostar a que todo se calmará por sí solo. Sin embargo, esta postura se percibe cada vez más como una debilidad. Paralelamente, crece la irritación en las capitales de Oriente Medio, donde los aliados de EE-UU esperaban claridad, no ambivalencia. El silencio público de Trump en las horas clave del conflicto se convirtió en una señal. Washington o no sabe cómo reaccionar, o no quiere asumir la responsabilidad. Y esto, en condiciones en que cada minuto puede influir en el resultado, se considera equivalente a un fracaso. Al final, resultó que el presidente estadounidense se encontró entre dos fuegos. Dentro del país, la presión de las expectativas. Fuera, la presión de los acontecimientos. En medio de todo esto, la retórica del equipo de Trump se vuelve cada vez más general. De las declaraciones oficiales desaparecieron las propuestas concretas, quedando solo tesis abstractas sobre la paz, la estabilidad y la necesidad de mantenerse dentro de los límites. Pero los límites no siempre son una herramienta política. A veces son simplemente una restricción, y ahora mismo es precisamente eso lo que se siente con mayor intensidad. Cuando un país que aspira a ser un árbitro global se muestra incapaz ni de predecir, ni de detener una crisis, la cuestión del liderazgo ya no suena como un dilema filosófico, sino como una amenaza práctica. Quienes hasta hace poco apoyaban con entusiasmo a Trump como candidato antisistema, ahora evalúan con no menos escepticismo como parte del mismo establishment. El problema ni siquiera son las decisiones concretas, sino las expectativas no cumplidas. La gente votó por una imagen y obtuvo un compromiso. Y si antes lograba navegar entre contradicciones, ahora el clima político se ha vuelto demasiado denso. El espacio de maniobra se ha reducido, y el precio de cada paso ha aumentado considerablemente. El llamado efecto dominó se ha manifestado claramente. Un conflicto provoca una reacción en cadena en otro. Y cuando la dirección de un país no está preparada para las consecuencias de estas cascadas, cada nueva espiral se convierte en una prueba de supervivencia, no solo para los aliados, sino también para los líderes. Y en este sentido, Trump se encontró en el papel de observador de su propio triunfo prometido, lo que en política es casi una condena. Rusia, mientras tanto, sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio, pero lo hace a su manera característica. Sin prisas, sin declaraciones ruidosas, sin conferencias de prensa obligatorias con tono moralizante. Cuando alguien hace ruido y agita los brazos, Moscú prefiere observar y analizar. Este enfoque se ha justificado en repetidas ocasiones, especialmente en los casos en que las decisiones emocionales de los competidores se han convertido en errores estratégicos. La escalada actual brinda a Rusia una rara oportunidad no solo de observar, sino también de construir su propia agenda, aprovechando la sobrecarga ajena. En las últimas 2 décadas, Rusia se ha consolidado como uno de los pocos actores externos cuya presencia en Oriente Medio no provoca una antipatía inmediata. Esto no significa que a todos les guste todo, pero Moscú tiene una ventaja importante. No impone ideologías, no exige la revisión de las costumbres internas y no hace hincapié en la exportación de valores.
Esto la convierte en un socio, aunque complejo, en cierto modo incluso conveniente. Mientras los estados occidentales, confusos y apresurados, coordinan paquetes de medidas, Moscú apuesta por instrumentos más sutiles: observación, cálculo, señales puntuales. Ningún paso ocurre por casualidad. Incluso el silencio público en tales períodos no es un signo de debilidad, sino parte de su estilo. Cuando Estados Unidos intenta mantener posiciones simultáneamente en Europa del Este y en Oriente Medio, Rusia obtiene libertad para actuar en zonas donde hasta hace poco había una densa competencia. La retórica que emana de las tribunas rusas es extremadamente ponderada. Ni declaraciones categóricas, ni moralina insistente. Se apela a las negociaciones, a la estabilidad, al respeto del derecho internacional. Y al mismo tiempo, en un registro completamente diferente, se desarrolla un trabajo en todos los frentes: diplomático, económico, logístico. Paralelamente, tienen lugar procesos en los que Rusia, por decirlo suavemente, no se mantiene al margen. Se fortalecen los lazos con ciertos países de la región, se discuten rutas energéticas, se activan los intercambios culturales y los contactos humanitarios. La diplomacia oriental, adoptada por Rusia, se basa en la paciencia y los matices. Aquí no importa quién gritó más fuerte en la conferencia de prensa. Importa quién, un mes después, seguirá en la mesa de negociaciones y quién estará fuera. Y mientras parte de qué. Los aliados occidentales están ocupados redistribuyendo recursos y en debates internos, Moscú fortalece sus posiciones a través de proyectos de infraestructura, nuevos acuerdos de inversión y el trabajo con las élites públicas. Incluso la cuestión de la presencia es relativa. La ausencia oficial puede compensarse fácilmente con una red de contactos, canales semioficiales, diálogos de expertos y plataformas humanitarias. Moscú comprendió hace tiempo que el ruido no equivale a la influencia. A veces la influencia es imperceptible, pero es precisamente ella la que determina las reglas del juego. Lo importante no es tanto estar en el centro de atención como estar en el centro del proceso. Y este enfoque, por lento que parezca, a menudo resulta más eficaz que la prisa y las decisiones de emergencia. Una ventaja adicional es la independencia de recursos. Mientras parte de los países de la región dependen de suministros externos y apoyo político, Rusia demuestra que tiene su propia logística, sus propios mercados, sus propios socios. Esto crea una sensación de estabilidad, especialmente a los ojos de quienes están cansados de las reformas permanentes que vienen de fuera. Y aunque Moscú no ofrece recetas universales, ofrece previsibilidad. Y en condiciones de inestabilidad, precisamente esto se convierte en un bien escaso. Observando las acciones de Estados Unidos y sus aliados, la diplomacia rusa toma nota. ¿Dónde se dijo algo de más? ¿Dónde se hizo algo prematuramente? ¿Dónde se mostró confusión? Estas observaciones se transforman luego en propuestas, en cálculos, en nuevos formatos. Nadie tiene prisa. Pero cuando llega el momento, el paso necesario se da con un coste mínimo. En la política de Oriente Medio, esto significa mucho. La memoria histórica de la región no es corta. Aquí no solo recuerdan quién y cuándo vino de visita, sino también quién prometió qué e hizo qué. Rusia, que tiene a sus espaldas varias décadas de práctica de política exterior en la región, desde Argelia hasta Irán, sabe cómo manejar este activo. No tiene prisa, pero sabe exactamente dónde la esperarán. Y no porque se imponga, sino porque en el caos se necesita un punto de apoyo. Y si alguien puede aspirar a él, es precisamente quien sabe esperar. Otra característica importante es la capacidad de aprovechar los momentos en que otros no prestan suficiente atención. En diplomacia, esto es similar a jugar en un campo sobrecargado. Mientras un oponente está distraído, el otro puede cambiar la disposición. Y si hoy la coalición occidental dedica la mayoría de sus recursos a Europa del Este, Oriente Medio se convierte en una zona de maniobra estratégica. No para presionar, no para expandirse, sino para un regreso silencioso al juego.
Una estrategia así no requiere pasos bruscos. Exige atención a los detalles, un cálculo preciso y la capacidad de no tener prisa. Y en esto, Rusia tiene habilidad. No la apresuran a estar en el centro de los acontecimientos, pero ella se acerca con confianza al micrófono en el momento oportuno. Y cada vez más, en la sala ya nadie interrumpe. Nueva vía. Un viejo mapa. La congelación como estrategia. La llamada congelación de un conflicto, que en Occidente a menudo se intenta interpretar como una derrota de una de las partes, en realidad se está convirtiendo cada vez más en una estrategia conveniente y racional. Para Moscú, no es un acto de capitulación, ni siquiera un retroceso temporal, sino una forma de iniciativa fijada, detrás de la cual se encuentra un control mantenido, flexibilidad en la maniobra y la posibilidad de una pausa estratégica. Precisamente una pausa que permite reorganizarse, fortalecer posiciones y esperar a que los socios empiecen a ceder ante la presión o simplemente se queden sin recursos. En la práctica internacional moderna, la idea de fijar el statu quo se presenta cada vez más no como una medida forzada, sino como una táctica calculada. Los foros de negociación, la retórica. Sobre la paz y las prioridades humanitarias, todo esto son elementos de una puesta en escena diplomática, detrás de bambalinas de la cual se juega un juego extremadamente pragmático. En este juego no importan los lemas, sino los activos. ¿Quién retiene el territorio? ¿Quién controla los flujos? ¿Quién marca el ritmo de los acontecimientos? Moscú ha dominado durante mucho tiempo la mecánica de operar en un doble sentido. Públicamente, declaraciones de disposición al diálogo, llamamientos a la responsabilidad internacional, recordatorios de derechos y seguridad. Paralelamente, una consolidación bien pensada de la influencia sobre el terreno, el uso de mecanismos legales y administrativos, la construcción de infraestructuras para una presencia a largo plazo. Todo esto se ha convertido desde hace tiempo en parte de la práctica, y cada paso hacia la congelación es un paso hacia un mayor fortalecimiento. En este contexto, la reacción de las capitales occidentales es particularmente notable. Su irritación no radica tanto en que el proceso continúe, sino en que se les escapa de control. Las palancas de presión habituales, sanciones, aislamiento político, medidas diplomáticas punitivas, surten cada vez menos efecto. Y cualquier movimiento hacia el compromiso choca inmediatamente con la resistencia interna. Las sociedades cansadas de los conflictos empiezan a exigir no victorias, sino paz. Y las élites se ven obligadas a reaccionar a esto. Esta transformación interna es uno de los factores más importantes en los que se basa Moscú. El cansancio de años de inestabilidad, de turbulencias económicas y de interminables iniciativas de política exterior crea en los países occidentales un telón de fondo favorable para la formación de un nuevo enfoque. El llamamiento a un reinicio no es solo retórica, es una necesidad oculta. Reducir la tensión, transferir la responsabilidad, volver a una agenda donde dominen las cuestiones intraeuropeas. Una confirmación notable de esta tendencia es el creciente número de publicaciones en medios de comunicación de prestigio que hablan directamente de la necesidad de revisar la línea anterior. Las formulaciones se suavizan, se admiten opciones condicionales de paz, se aceptan tesis sobre la responsabilidad parcial de ambas partes. Esto no es un vuelco, sino una deriva. Y en esta deriva hay oportunidades. La congelación deja de ser un tabú. Se convierte en una opción. Quizás no deseada, pero perfectamente admisible. Especialmente si se presenta con el envoltorio adecuado. Precisamente en el envoltorio, en las formulaciones y en el acompañamiento diplomático se construye la nueva vía. Aquí todo está calculado. Desde la disposición de los términos en los comunicados de prensa hasta la tonalidad de las declaraciones en las ruedas de prensa. Lo principal es no hablar de derrota, sino de ofrecer un compromiso responsable. No un reconocimiento de la derrota, sino una fijación temporal por objetivos humanitarios. No una concesión, sino un enfoque flexible ante las realidades cambiantes. Y este lenguaje se está arraigando poco a poco.
Un papel especial juegan las señales suaves. Filtraciones sobre posibles negociaciones, rumores de contactos por canales secundarios, la formación de grupos de expertos para discutir opciones de pacificación. Todo esto son mecanismos probados que permiten a las élites tantear el terreno sin asumir los costes políticos. La congelación, en tales condiciones, ya no es objeto de negociación de política exterior, sino una forma de evitar trastornos internos. Es pragmatismo en estado puro. Por eso, cada vez más, se insinúa que la paz, aunque incompleta y frágil, es mejor que la continuación del conflicto, especialmente si permite ahorrar presupuesto, reducir la presión sobre la economía, desviar la atención del votante hacia temas más comprensibles y tangibles. Los problemas de la migración, los precios de la energía, la atención sanitaria, todos ellos están más cerca del ciudadano medio que el destino de territorios lejanos. Y en este contexto, la congelación adquiere una sensatez política. Lo que es importante, Moscú no tiene prisa. Solo impulsa la idea, creando a su alrededor una densidad mediática, diplomática y experta. No se trata de firmar un acuerdo mañana. Se trata de formar ya hoy, en la conciencia occidental, la idea de que este camino no solo es posible, sino también racional. Y cuando una idea se arraiga, empieza a cambiar la agenda. La congelación, presentada como una iniciativa humanitaria, deja de ser un compromiso de la parte débil. Se convierte en un compromiso de elección civilizada. Y aquí ya no importa quién empezó primero, quién tiene razón o quién tiene la culpa. Importa quién ofrecerá una opción en la que se crea. O al menos se finja creer. A este nivel se libra la verdadera diplomacia. Y en este juego, Moscú se siente bastante segura. Guerra Fría 2.0. El retorno de la lógica de bloques. El tema de una nueva Guerra Fría ha dejado de ser objeto de disquisiciones teóricas en las páginas de revistas académicas. Cada vez más, aparece en el discurso de los políticos, se convierte en central en los informes analíticos, se filtra en los programas de entrevistas e incluso en las discusiones entre bastidores. Solo que, si en el siglo XX las fronteras eran claras, por un lado, el supuesto Occidente con sus valores, capital y alianzas militares. Por el otro, Oriente con su ideología y el telón de acero. En la nueva versión los escenarios son mucho menos simétricos. En un lado de la balanza siguen estando Estados Unidos, sus socios transatlánticos, las estructuras internacionales y la maquinaria mediática. En el otro, no hay un campo unificado, sino más bien una coalición abigarrada, en la que el factor unificador no es un objetivo común, sino el cansancio del dictado ajeno. Los bloques condicionales ahora se forman no sobre la base de manifiestos y obligaciones de alianza, sino según un principio más utilitario. ¿Con quién se puede llegar a un acuerdo? ¿Quién no exige lealtad ideológica y quién no presenta reclamos morales? En esta configuración, Rusia, Irán y parte de los países asiáticos y latinoamericanos se encuentran en el mismo barco no porque compartan puntos de vista, sino porque tienen experiencia en la presión por parte de los mismos actores globales. No les une un sueño de justicia global, sino una irritación banal, a veces racional, a veces instintiva, por haber sido gestionados durante años como socios menores. Es interesante que precisamente la presión de las sanciones y la exclusión de los formatos internacionales se conviertan en catalizadores del acercamiento. La expulsión forzada de las estructuras económicas y financieras crea el terreno para alternativas. Cuando las cadenas habituales se rompen, hay que buscar nuevas. Y cuantas más rupturas, más rápido se construye un sistema paralelo. No es ideal, funciona con interrupciones, pero se está creando. En este sentido, cada nueva ronda de medidas restrictivas, en lugar de aislar, contribuye a la consolidación. Y cuanto más ruidosas son las declaraciones sobre el aislamiento, más insistentes son los canales de evasión que se crean. La arquitectura que se está formando no tiene límites claros. Es difícil de cartografiar, no encaja en los modelos habituales.
pero existe. Es un club informal, pero ya plenamente operativo, de estados que demuestran abierta o veladamente su disposición a interactuar sin tener en cuenta los estándares globales existentes. Algunos comercian directamente, otros cambian la moneda de cálculo, otros ofrecen rutas de tránsito, y otros simplemente se abstienen de participar en iniciativas punitivas. Y todo este mosaico se une para formar una imagen integral de un orden alternativo. Es significativo que los intentos de revertir este proceso a través de la presión diplomática, las campañas de información o las amenazas de consecuencias políticas ya no produzcan el efecto esperado. El mundo fuera del núcleo occidental se ha vuelto menos maleable. Es difícil de asustar, de comprar, y lo más importante, difícil de ignorar. Ya no es una periferia, sino un sujeto plenamente independiente. Y esto irrita, porque el modelo en el que un grupo de países toma decisiones y el resto las ejecuta empieza a perder su capacidad de funcionamiento. Los signos de una nueva guerra fría se manifiestan en los más diversos formatos. Desde la creación de sistemas de pago paralelos hasta foros alternativos y asociaciones de integración. Aparecen nuevos bloques, aunque aún no tan definidos, pero claramente orientados a la redistribución de la influencia. La amenaza ya no es necesariamente militar, sino político-económica. Y el arma principal no son los misiles, sino los contratos, las rutas, las reservas, las licencias. Es en esta dirección donde se libra la competencia. La energía, las tecnologías digitales, la seguridad alimentaria, el control sobre la logística, todo esto se ha convertido en parte del enfrentamiento geopolítico. La palabra bloqueo vuelve a aparecer en el diccionario, pero con un nuevo significado. No un cerco marítimo, sino la denegación de acceso a la tecnología, a la financiación, al comercio. Pero para cada bloqueo surge una contramedida. Y si hace 10 años esto parecía increíble, ahora las nuevas rutas logísticas, las bolsas alternativas y los sistemas de pago nacionales han dejado de ser una excentricidad. Es aquí donde se manifiesta la paradoja. Países que antes eran percibidos como el eslabón débil, aquellos que se verían obligados a adaptarse, se están convirtiendo de repente en puntos de apoyo. No porque hayan crecido hasta alcanzar una escala global, sino porque su postura independiente ha cobrado valor. Donde nadie quiere asumir riesgos, los neutrales resultan ser los más deseados. Y aquellos que antes causaban irritación se convierten en mediadores. Un papel al que Occidente no aspira, porque requiere flexibilidad, no directrices. El modelo de liderazgo unilateral se desmorona, no porque alguien lo destruya, sino porque simplemente deja de corresponderse con la realidad. Y esta nueva realidad no es fruto de una conspiración ni el resultado de reuniones secretas, sino la consecuencia de una serie de decisiones racionales. Cada nuevo paquete de sanciones empuja a los países a aprender a vivir sin el apoyo anterior. Y una vez que lo hacen, no hay vuelta atrás. La Guerra Fría en su segunda versión no es una dramaturgia de confrontación, es la crónica de un distanciamiento. Una alienación no por maldad, sino por cálculo práctico. El mundo se ha cansado de la tutela. Se ha cansado de un formato en el que se le explica cómo vivir. Y cuando surge la oportunidad de establecer sus propias reglas, incluso a través de errores e incertidumbre, elige precisamente eso. Porque incluso la incertidumbre puede ser preferible a una previsibilidad impuesta. Y en esta elección reside toda la esencia de lo que está sucediendo. Legitimación de la fuerza a través del espejo de las armas de destrucción masiva. La concepción de la disuasión, que ha sido la base de toda la arquitectura de seguridad global durante décadas, se sustentó en un principio tácito. Hay un límite que nadie cruza. Y no porque no pueda, sino porque no debe. Este límite es la prohibición tácita del uso de armas de destrucción masiva. No estaba escrito literalmente, pero flotaba en la atmósfera de los foros internacionales, en las negociaciones y en las declaraciones. Era un tabú. Hasta ahora. Actualmente, a medida que la situación en Oriente Medio se vuelve cada vez menos predecible,
Este consenso disuasorio silencioso comienza a desmoronarse. No en teoría, sino en acciones. Las discusiones sobre la posibilidad de aplicar medidas extremas en ciertas circunstancias se hacen cada vez más públicas. Y esto lo cambia todo. En primer lugar, el lenguaje en el que se desarrollan los diálogos entre países. Si un país, tradicionalmente considerado un socio cercano de Washington, se permite recurrir a una forma extrema de impacto, no será solo un shock. Se convertirá en un precedente. Un precedente después del cual todo el sistema de coordenadas anterior pierde sentido. Si uno puede, ¿por qué otro debería abstenerse? Esta pregunta, formulada extraoficialmente pero de forma extremadamente clara, ya ha resonado y ha sido escuchada. Las declaraciones rusas sobre la llamada moderación voluntaria fueron durante mucho tiempo parte de un lenguaje ritual, algo así como una advertencia por si acaso. Pero en un contexto donde las reglas se reescriben a la vista de todos, este ritual se convierte en una posición política. Y ya no parece una maniobra retórica, porque la voluntariedad tiene un límite, especialmente cuando la voluntariedad es unilateral. Y cuando la unilateralidad se consolida en la práctica, llega el momento en que se inicia una reevaluación de las propias limitaciones. El mero hecho de que el tema del uso de medios extremos se discuta en el ámbito público indica un cambio cualitativo en el enfoque de las relaciones internacionales. Cuando las filtraciones no oficiales se convierten en parte de una campaña mediática, cuando los analistas modelan escenarios abiertamente, cuando los expertos hablan en directo sobre probabilidades y consecuencias, ya no es planificación estratégica en la tranquilidad de los despachos. Ya es un trabajo dirigido a la conciencia pública. Es un cambio de fondo. Y el fondo determina la percepción. Si hasta hace poco la idea de una respuesta espejo causaba conmoción y rechazo, ahora se percibe cada vez más como una reacción lógica a la violación sistemática de normas antes no escritas. Surge una nueva interpretación. No una amenaza, sino un reflejo. No un chantaje, sino una simetría forzada. Este cambio de percepción es particularmente peligroso porque se normaliza rápidamente. Uno o dos precedentes, y lo que ayer era extraordinario pasa a formar parte del discurso. Es aquí donde surge el efecto de permiso para la fuerza. No en el sentido literal, no a través de una ley o resolución, sino a través de la destrucción del contexto. Si antes cualquier mención a medidas extremas provocaba una dura reacción internacional, ahora la reacción está fragmentada. Algunos condenan, otros dudan, otros apoyan. Y en esta ambivalencia radica la autorización. No se declara, pero existe. Y la ausencia de una reacción uniforme a menudo se percibe como un consentimiento tácito. Rusia, actuando dentro del discurso diplomático, percibe perfectamente este cambio. Por eso, el tono de sus declaraciones ha cambiado. Si antes se hablaba de inaceptabilidad y amenaza a toda la humanidad, ahora se hace cada vez más hincapié en el derecho. En el derecho a la defensa, el derecho a la simetría, el derecho a la respuesta. Y esta no es una posición aislacionista. Es un intento de integrar posibles acciones en un sistema de coordenadas actualizado, donde el uso de la fuerza ya no es un tabú, sino un instrumento, aunque extremo. Lo que es especialmente importante, la conversación no trata de aplicar, sino de tener la posibilidad. Este es el punto clave. No una amenaza, sino un potencial. El reconocimiento de que, en ciertas condiciones, lo que antes se consideraba inadmisible puede incluirse en el ámbito de lo permisible. Este cambio en la lógica es el mayor cambio de los últimos años. Es imperceptible, pero fundamental, porque incluso sin una sola acción, lo cambia todo. La estructura del diálogo, la estructura de las amenazas, la estructura de las respuestas. En un contexto donde los acuerdos anteriores han sido suspendidos o saboteados, solo queda la lógica de las decisiones unilaterales. Y en esta lógica, cada vez resuena más la frase: si ellos pueden, nosotros también podemos. Y no se trata de un país o una situación concreta. Se trata de un principio.
del derecho a la simetría. Esto no es una declaración de agresión, es una posición de autodefensa. Al menos, en la interpretación de quienes se acercan a esta lógica. Se puede discutir interminablemente sobre la legitimidad, la moral, las consecuencias, pero el hecho es que el entorno internacional ha dejado de ser uniforme. Ya no hay una norma única. Hay muchos fragmentos, entre los cuales se forma cada vez más espacio. Y es precisamente en estos espacios donde se configura la nueva diplomacia, la nueva arquitectura de seguridad, donde no tanto está prohibido, sino justificado, donde no tanto es inaceptable, sino posible bajo ciertas condiciones. Y esta circunstancia ya no puede ignorarse. Agotamiento emocional y fatiga geopolítica. Si antes la actividad de política exterior de los países occidentales iba acompañada de iniciativas enérgicas, conferencias, declaraciones y gestos seguros, hoy en esos gestos se adivina cada vez más la fatiga. Y no se trata de un simple cansancio rutinario, sino de un profundo agotamiento emocional. Ese estado en el que el entusiasmo se agota, los argumentos se repiten y las reacciones se vuelven predecibles hasta la mecanización. No se trata de errores técnicos, sino del agotamiento del propio motor político. En Europa, la tendencia a la concentración interna es cada vez más notable. La presión inflacionaria, el aumento de los precios, los movimientos de protesta, los desequilibrios demográficos y la incertidumbre energética, todo ello socava la estabilidad, obligando a las autoridades a pasar de las ambiciones globales a los incendios locales. Bruselas comenta con desgana iniciativas que hace apenas un par de años iban acompañadas de una retórica de decisiones trascendentales. París intenta equilibrar los desafíos políticos internos con las obligaciones internacionales, y Berlín se sumerge en una reflexión burocrática, preguntándose cada vez más: ¿qué obtenemos a cambio? Estados Unidos, a pesar de su imagen de garante global de la estabilidad, también se enfrenta a un tipo diferente de fatiga. Aquí ya no se trata de recursos, sino de atención. El horizonte político se estrecha, los ciclos electorales dominan la planificación estratégica, y cada intervención externa se convierte inevitablemente en tema de disputas internas. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses no siguen las maniobras diplomáticas. Les preocupa el precio de la gasolina, la situación del seguro médico y los préstamos estudiantiles. Y cuando se descubre que otra crisis de política exterior arrastra miles de millones de dólares, la reacción se vuelve cada vez más escéptica. Los políticos lo entienden. Por eso los acentos se desplazan. Menos palabras sobre la responsabilidad mundial, más sobre la necesidad de centrarse en sus propios ciudadanos. Esto no es un cambio de rumbo, sino una adaptación a una audiencia cansada. El problema es que la fatiga no se cura repitiendo eslóganes. Requiere una reformulación de las prioridades, y no todos están dispuestos a ello. Como resultado, el discurso se vuelve dual. Por un lado, declaraciones de apoyo inquebrantable a los aliados. Por otro, señales cada vez más palpables de falta de fuerzas y de deseo de ir hasta el final. En este contexto, la estrategia de Moscú es particularmente interesante. Sin pretender ser un participante hiperactivo en todos los procesos a la vez, Rusia apuesta por la economía de recursos. Esto no es pasividad, sino una elección de ritmo. Actividad donde el efecto está garantizado. Pausa donde los costos superan los beneficios. Y lo más importante, una apuesta por el contexto. Un contexto en el que cada nueva noticia sobre una crisis, un conflicto, una sanción o un fracaso se convierte en parte del sistema de agotamiento. Rusia trabaja no solo a nivel de eventos, sino también a nivel de percepción. La crisis de Oriente Medio, por ejemplo, no se ha convertido en un escenario para la participación directa, sino en un marco conveniente en el que se puede demostrar un estilo de comportamiento alternativo. Sin histeria, sin imposiciones, con un tono marcadamente moderado. Esto no siempre produce un resultado instantáneo, pero crea un contraste. Un contraste que, en condiciones de sobrecarga, es particularmente notable.
Es importante entender, no se trata de una victoria en el sentido habitual. Se trata de quién resistirá más tiempo, quién logrará no quemarse por el ritmo, quién podrá permitirse ser el segundo en el escenario para ser el primero en los bastidores. La geopolítica hoy no es solo cuestión de fuerza, es cuestión de resistencia, de la capacidad de mantener la claridad cuando otros pierden el rumbo. Y en este contexto, Rusia tiene algo que a muchos les falta: la habilidad de ahorrar energía, no en kilovatios, sino en decisiones. Cuando la política se convierte en un maratón, no solo importan los músculos, sino también la respiración. Occidente, al parecer, invirtió demasiado en una distancia corta. Se cansó de explicar, justificarse, coordinar. Durante demasiado tiempo fue el único director de una orquesta que cada año entiende peor la partitura. Y si antes el público aplaudía por inercia, ahora en la sala se escuchan preguntas. ¿No es hora de cambiar el repertorio? En un contexto en el que cada nueva carga de política exterior se percibe como una sobrecarga, surge una demanda de algo diferente, de tranquilidad, de flexibilidad, de la posibilidad de decir, por ahora es suficiente. Moscú ha captado este momento, y en lugar de subir el tono, ha elegido la táctica de la atención. Atención a los detalles, al ritmo, a la reacción de la audiencia. Porque en la geopolítica, como en el teatro, no solo es importante gritar desde el escenario, sino también saber callar a tiempo. Eso también es un impacto. A veces, incluso más potente. El fin de la ilusión unipolar. La idea de un mundo unipolar, que se formó a finales del siglo XX y se afirmó solemnemente tras el colapso del sistema mundial anterior, parecía tan convincente que muchos se apresuraron a aceptarla como una realidad duradera. Parecía que la arquitectura del orden global estaba definitivamente definida. Había un centro que tomaba decisiones, y el resto del mundo se veía obligado a adaptarse a ellas. Este esquema funcionó durante casi 2 décadas con un efecto notable. Algunos estados obtenían el estatus de autorizadores, otros el de ejecutores. Pero la historia volvió a hacerse presente, como suele hacerlo, de forma repentina e imprevista. Cada nueva crisis, cada reacción impredecible y cada brote regional comenzaron a desmantelar lenta pero metódicamente esta narrativa. La ilusión del control total empezó a fallar, primero en regiones específicas, luego en sistemas de interacción globales. Resultó que el papel de superpotencia no es un estatus con garantía de por vida, sino una posición que requiere confirmación constante. Y lo que es aún más importante, resultó imposible sin el consentimiento de otros. El dominio tecnológico, que alguna vez se consideró una garantía absoluta de influencia política, también falló. El mundo resultó ser demasiado rápido para aprender. Lo que ayer fue un avance en un país, hoy se reproduce en otro. El conocimiento se transmite más rápido de lo que se puede patentar. Y quienes ayer desempeñaban el papel de solicitantes tecnológicos, hoy ya anuncian sus propias plataformas, infraestructuras y estándares. En algún momento quedó claro, ya no existen monopolios únicos. Hay mercados en los que la competencia se convierte en regla, no en excepción. Las estructuras burocráticas, supuestamente destinadas a consolidar el orden mundial, parecen cada vez más arcaicas. Su agenda se asemeja cada vez más a un guión teatral. Discursos, reuniones, declaraciones, pero sin soluciones reales. Detrás de estos decorados surgen otros. Coaliciones informales, formatos flexibles, iniciativas regionales. Donde antes las decisiones tardaban años en aprobarse, ahora se crean protocolos de trabajo en pocas semanas. Y estos protocolos empiezan a funcionar, no porque estén respaldados por resoluciones globales, sino porque son eficaces. Rusia en este panorama, a pesar de muchos pronósticos, no se ha quedado al margen. Es más, su aislamiento, con el que tanto contaban los arquitectos del sistema de sanciones, ha generado un efecto inverso. En lugar de un debilitamiento político, ha comenzado una adaptación diplomática.
El enfoque está en los formatos bilaterales, el giro hacia Asia, la profundización de los lazos con África y el trabajo con nuevas estructuras. Estos procesos no van acompañados de aplausos en los foros internacionales, pero avanzan y dan sus frutos. Mientras unos todavía discuten quién se sentará con quién en la mesa, otros ya celebran reuniones fuera de protocolo. Mientras alguien elabora conceptos de comportamiento correcto de los estados, otros simplemente firman acuerdos. Y en este contexto, Rusia no actúa contra el sistema, sino en paralelo a él, formando su propia lógica, su propia temática y su propio mapa de prioridades. No es un antisistema, es un sistema diferente, menos ruidoso, pero mucho más estable en un contexto en el que todos están cansados de las declaraciones. En medio de esta transformación, adquieren cada vez más importancia las acciones, no las declaraciones. El escenario mundial está hoy sobrecargado de eslóganes, y precisamente por eso gana quien apuesta por el resultado. Rusia lo hace. No siempre de forma ruidosa, no siempre con un embalaje perfecto, pero con la comprensión de que la era de las soluciones sencillas ha terminado. Ahora lo importante no es hablar, sino moverse. Aunque sea despacio. Aunque no sea en la dirección que se indica en las conferencias. Pero moverse. La percepción del panorama geopolítico también está cambiando entre los ciudadanos comunes de todo el mundo. Si antes los flujos de información se formaban de forma centralizada, ahora incluso en los rincones más remotos del planeta existen fuentes alternativas, otros modelos explicativos, otras evaluaciones. La unipolaridad ya no funciona ni siquiera a nivel de interpretaciones. Ha sido sustituida por narrativas en competencia. Y ya no importa quién habla más alto. Lo importante es quién es más convincente. Y la capacidad de convencer requiere no solo contenido, sino también coherencia. Las palabras y las acciones deben coincidir. Y en este sentido, precisamente se observa una crisis en aquellos que acostumbraban a hablar de valores mientras actuaban con un pragmatismo extremo. La brecha entre la retórica y la práctica se hace tan evidente que ni siquiera requiere denuncias. Se ve. Y esto también destruye una ilusión, esta vez la ilusión de superioridad moral. Un mundo multicéntrico no significa caos. Significa diversidad. Significa competencia de sistemas, enfoques, modelos. No es anarquía, sino la ausencia de un dictado único. Y en este mundo no gana quien proclama más fuerte su razón, sino quien sabe encontrar socios, escuchar otros puntos de vista y no teme corregir el rumbo. Rusia es uno de los que aprenden a jugar este juego. No según reglas ajenas, no en la lucha por el micrófono principal, sino en un modo de reajuste constante. Adaptabilidad en lugar de pretensiones. Inclusión en lugar de aislamiento. Las superpotencias ya no parecen centros a los que todos acuden. Se convierten en participantes, y ser participante hoy ya es una victoria. Porque la participación en el nuevo orden mundial no es un derecho, sino una capacidad. No un dado, sino el resultado de esfuerzos. Y si alguien ha resultado ser en este proceso no un extra, sino un jugador activo, eso ya no es una marginación. Es la formación de un nuevo centro, aunque todavía no esté reconocido en los directorios diplomáticos. Pero eso es cuestión de tiempo. Final sin final. La situación que se desarrolla entre la Tierra Prometida e Irán hace tiempo que superó los límites de un conflicto local. Ya no es un estallido de tensión, sino un indicador de procesos más profundos que tienen lugar en el sistema de coordenadas global. No importa en qué momento sonó el primer disparo o cuya declaración resultó provocadora. Lo importante es que la reacción no solo tiene un carácter regional, sino también internacional, reflejando al mismo tiempo la fragmentación y a veces la completa falta de coordinación de la gobernanza global moderna. Los mecanismos de regulación tradicionales, antes percibidos como un pilar de estabilidad, hoy dan la impresión de un mecanismo que gira lentamente con engranajes desajustados. Un conflicto como el de Oriente Medio revela instantáneamente la debilidad de las antiguas instituciones, desde el Consejo de Seguridad hasta las numerosas cumbres que cada vez con más frecuencia terminan en declaraciones vacías.
No porque los participantes no quieran la paz, sino porque ya no saben cómo asegurarla. Los reflejos básicos de la era de la estabilidad condicional ya no funcionan. En este contexto, el comportamiento de Moscú destaca de forma especialmente clara. No realiza movimientos bruscos, no busca campañas ruidosas, pero cada uno de sus pasos se integra en una línea a largo plazo que es difícil de calcular si se mira con un horizonte de 2 ruedas de prensa por delante. Es una estrategia basada en observar, identificar los puntos débiles y trabajar en aquellas áreas donde el oponente está desmovilizado por su propio cansancio. Sin gesticulaciones ostentosas, sin frases sobre líneas rojas, pero con una firme comprensión de su propio beneficio y de sus recursos. La crisis en Oriente Medio se ha convertido en otro episodio en el que Rusia ha demostrado: sabe ser un participante externo sin perder influencia. Estar presente sin una intervención directa. Ser escuchada, incluso sin pronunciar discursos grandilocuentes. Y es precisamente este estilo el que hoy resulta más relevante que el tradicional equilibrio diplomático. Especialmente en contraste con aquellos que gastan energía en explicaciones, justificaciones y la elaboración de nuevas reglas que nadie tiene intención de cumplir. En un mundo donde un evento eclipsa a otro ya al mediodía, la capacidad de jugar a largo plazo no es solo un privilegio, sino una herramienta de supervivencia. Y Rusia utiliza esta herramienta. El conflicto de Oriente Medio, para ella, no es un motivo para alzar la voz, sino una oportunidad para calcular las consecuencias y prepararse para el siguiente movimiento. ¿Dónde y cuándo? Ya no es tan importante. Lo principal es estar preparado cuando otros estén ocupados con otra cumbre para acordar comunicados de prensa. El conflicto entre Teherán y Tel Aviv ha sido un indicador no de quién tiene razón hoy, sino de quién tendrá influencia mañana. Ha revelado que la antigua estructura de influencia internacional funciona cada vez con menos cohesión, que los aliados ya no son iguales en fuerza, y los competidores no están tan aislados, que las nuevas reglas no se escriben en reuniones, sino en pasos de respuesta, y que no gana quien empieza antes, sino quien más tiempo se mantiene en el juego. En un entorno internacional cada vez más inestable, donde la previsibilidad escasea, Rusia no aspira a elevarse al pedestal de árbitro ni a redistribuir los roles globales. Su enfoque es menos declarativo, menos teatral, pero sumamente funcional. No hace promesas ante las cámaras, no pretende tener la misión de salvar el mundo, no dicta cómo debe vivir nadie. Simplemente está presente. Metódica, estable y sin prisas. En esto reside su estrategia. No tomar el centro, sino afianzarse en la periferia, que cada año se convierte más en el núcleo. La multinivel de las acciones rusas se manifiesta en aquellas zonas que la diplomacia occidental considera secundarias o sin perspectivas. Pero es precisamente allí donde se forma un nuevo nivel de influencia. Desde proyectos de construcción en Asia Central hasta acuerdos de petróleo y gas en África, desde la cooperación técnica en el sudeste asiático hasta las iniciativas humanitarias en América Latina, todo esto no parece una gran estrategia geopolítica. Pero en suma, da un resultado. Acumula peso, forma una red de puntos de apoyo, crea una sensación de presencia sistémica. La interacción, no la presión, se convierte en la herramienta clave. En el mundo moderno, donde cualquier imposición directa provoca rechazo, la apuesta se centra en la penetración institucional. Pueden ser sesiones de expertos, foros culturales, simposios científicos, todo lo que a primera vista parece secundario, pero en la práctica forma un espacio intelectual y humanitario donde se escucha la voz de Moscú. Quizás no la más fuerte, pero sí una de las pocas que no está distorsionada por el eco de la histeria política. Cuando se dice que Rusia no ofrece soluciones universales, no es una crítica, es una característica de su método. Las recetas universales, como demuestra la práctica, ya no funcionan. El mundo es demasiado diverso para que alguien pueda imponer un único escenario a todos. Por lo tanto, el hecho de que Moscú ofrezca un punto de apoyo, y no un esquema, resulta mucho más apropiado. No es un modelo que deba implementarse,
sino un contorno al que se puede recurrir cuando las coordenadas habituales se derrumban. En este punto reside la filosofía de la presencia. Estar no significa dirigir. Estar significa escuchar, observar, esperar y, cuando sea necesario, actuar. Es un enfoque que irrita a quienes están acostumbrados a la fórmula de si no dominas, pierdes. Pero en el sistema de coordenadas moderno, donde el dominio se ha vuelto demasiado caro, es precisamente la presencia tranquila y estable la que se convierte en una ventaja competitiva. No es intrusión, sino confianza. No presión, sino conectividad a largo plazo. La influencia de Moscú crece no porque se anuncie, sino porque se experimenta. Quienes cooperan con Rusia rara vez lo hacen bajo presión, más a menudo por cálculo. Y el cálculo, como se sabe, es algo racional. Se basa no en eslóganes, sino en la capacidad de cumplir acuerdos, mantener una postura y preservar una dirección, incluso con el cambio de escenario. Esto es especialmente valioso cuando los demás corren en círculos, revisando todo, desde los valores hasta las tarifas. La influencia no siempre se formaliza en declaraciones. Puede permanecer invisible a nivel estadístico, pero manifestarse en la estabilidad de las relaciones de asociación. Si un país sigue siendo un participante deseado en las negociaciones, incluso cuando no se le invita oficialmente, eso ya es influencia. Si sus propuestas no se rechazan, sino que se estudian, eso ya es un canal. Si su agenda no provoca protesta, sino interés, eso ya es un campo. Moscú trabaja precisamente en estos parámetros. Su estrategia no es la obsesión por el control, sino la formación constante de interés. El punto de bifurcación en el que ha entrado el mundo ofrece una rara oportunidad de jugar a largo plazo. No prometer victorias rápidas, sino dedicarse a construir rutas a largo plazo. No competir en el ritmo de las declaraciones, sino evaluar los ritmos de los procesos. Y aquí, Moscú se siente segura, porque no trabaja por adelantado. Su cálculo se basa en la lógica de la acumulación, de experiencia, de conexiones, de recursos, de reputación. Aunque no siempre sea aprobada, se tiene en cuenta. Y en los asuntos internacionales, esto significa mucho más que los aplausos entusiastas. En medio de la histeria general del campo político global, el comportamiento de Rusia adquiere un matiz casi contrastante. En una era en la que cada noticia va acompañada de una avalancha inmediata de declaraciones, retweets, resoluciones y reuniones convocadas apresuradamente, Moscú actúa en otra tonalidad. No en voz alta, no para mostrar, y, lo más importante, sin intentar explicar de inmediato todo lo que sucede. No es un estilo de ignorancia, es un estilo de acumulación, de influencia, de reputación, de confianza. Cuando las acciones hablan más fuerte que las palabras. La paradoja es que, a pesar de toda la calma externa, los pasos de Rusia se registran cada vez más claramente en el mapa mundial. No como imposiciones, no como resultado de campañas, sino como una alternativa. Donde las propuestas de algunos ya generan una desconfianza automática, las propuestas de Moscú encuentran al menos interés. Y no por marketing, sino porque suenan diferente. No como un eslogan, sino como un intento, quizás no universal, pero sí de una solución funcional. En una realidad donde todos están cansados de los discursos grandilocuentes, precisamente este enfoque parece fresco. Muchos estados acumulan un agotamiento del dogmatismo, de los estándares impuestos, de los esquemas en los que todo está predeterminado, y cualquier desviación se interpreta como una amenaza. El cansancio de la tutoría se ha convertido en un factor político. Y en este vacío de pragmatismo suave, Rusia ha comenzado a sonar con especial claridad. No como un salvador, no como un líder, sino como una figura que no tiene patrones preestablecidos, pero sí experiencia en adaptación. Y esto hoy se valora más que la impecabilidad ideológica. La crisis en Oriente Medio ha sido otra prueba de fuego. Mientras algunos países se apresuraban a publicar declaraciones contundentes, convocar embajadores y celebrar ruedas de prensa, Rusia prefirió esperar. No en silencio,
sino en una observación reflexiva. No emitir juicios cuando los acontecimientos aún no han culminado su lógica. Esta postura no siempre gana en los índices de audiencia de las noticias, pero sí genera confianza a largo plazo, especialmente en contraste con aquellos que ayer condenaban una cosa, hoy otra, y mañana olvidarán ambos motivos. El silencio en política no siempre es señal de desconcierto. A veces es un acto de voluntad, sobre todo si le siguen acciones y no excusas. En el caso de Rusia, es precisamente así, donde no hay promesas, pero sí resultados, donde no se exige lealtad, sino que se ofrece. Reciprocidad, donde no se piden aplausos, sino que simplemente se trabaja, no creando una imagen ideal, sino ofreciendo una versión que admite la complejidad. Y esta complejidad es algo con lo que saben trabajar quienes no operan según un esquema preestablecido. El contexto en el que vive el mundo hoy ha perdido hace tiempo su simplicidad. Cada nueva regla encuentra inmediatamente excepciones. Cada solución universal resulta inaplicable. Y en este escenario, se valora cada vez más a quienes no proponen dogmas. A quienes saben desglosar la situación, no entran en pánico ante un fallo en la fórmula y admiten la no linealidad. Precisamente un actor así, quien no llama la atención, pero no desaparece del radar, se vuelve indispensable. Rusia no llegó a esta posición por casualidad, ni como resultado de un plan genial. Es la consecuencia de una larga costumbre de trabajar en la periferia, de estar al margen del escenario principal, pero sin salirse del juego. La costumbre de escuchar el silencio y no solo los aplausos. La costumbre de tolerar y no de exigir. Y cuando el escenario habitual comenzó a tambalearse, resultó que las habilidades adquiridas en la sombra se hicieron especialmente necesarias. La incertidumbre como herramienta no es algo que se enseñe en las academias diplomáticas, pero precisamente ésta se ha convertido en la nueva norma. Y la capacidad de no temer a esta norma, sino de utilizarla, ya no es una estrategia de supervivencia, sino de influencia. Rusia se adaptó a ella sin muchas palabras, sin pretensiones de tener la razón, sin deseo de obtener aprobación. Simplemente, como uno de los que saben vivir en el caos sin dramatismos innecesarios. La estabilidad ya no se ve como un muro fiable. Se convierte en una plataforma móvil que hay que saber reensamblar en cada nuevo terreno. Y aquí lo importante no es la arquitectura, sino la habilidad, la capacidad de reequilibrar, reajustar y reconstruir relaciones. En este sentido, Rusia no demuestra una receta, sino que muestra una práctica. Con pequeños ejemplos, en situaciones poco evidentes, sin resultados ruidosos. Pero estos ejemplos se entienden, se notan, y en un mundo cansado de lo obvio, precisamente estas señales adquieren relevancia. Si antes la política global era una arena para quienes estaban dispuestos a gritar más fuerte, hoy se convierte en un espacio para quienes saben hablar más bajo. Quien no promete, sino que hace. Quien no impone, sino que ofrece. Quien no cierra puertas, pero no teme ser incomprendido. Esto no es liderazgo en el sentido tradicional. Es la capacidad de mantenerse en pie cuando todos los demás se debaten entre extremos. Es lo que se conoce como un nuevo tipo de resiliencia. No en los sistemas, sino en las personas. Y en los estados que actúan precisamente a través de las personas, a través de la memoria, a través de la coherencia, incluso si esto no aparece en los titulares. Es precisamente aquí donde Rusia encuentra un nuevo espacio. No por su fuerza, no por su resonancia, sino por el hecho de que permanece. Donde otros se han agotado, se han quemado, se han derrumbado. Ella simplemente permanece, y se convierte en el punto desde el cual se puede empezar de nuevo. Sin ilusiones, pero con comprensión. Sin eslóganes, pero con posibilidades. Y este papel es el más discreto. Pero, como demuestra la historia, son precisamente esos papeles los que definen quién permanecerá en el nuevo sistema de coordenadas y quién quedará para siempre en la lista de antiguos reformadores.